etc. Y esto tiene que ver, está bastante relacionado con los paradigmas nacionales o internacionales en el video. Por ejemplo, y vamos a ver por qué es importante un paradigma. En la última década más o menos, los paradigmas internacionales apuntaban a la cuestión de la penalización del consumo y la tenencia de estupefacientes y de cualquier tipo de drogas, ¿no? Mientras que en nuestro país apostábamos, aunque no se llegó a efectivizar en legislación, pero apostábamos a la despenalización, ¿no? Y a tomar el consumo o las adicciones no como un problema penal, sino como un problema de salud pública. A nivel internacional, las Naciones Unidas hace 3 semanas más o menos cuestionó y descartó el paradigma de la penalización y empezó a pensar nuevamente la cuestión de las drogas como una cuestión de salud. Paradójicamente, nuestro país hoy asume una postura más punitoria en relación a eso. Bueno, eso es algo que nosotros vamos a tener que ver cómo resolvemos, porque en realidad lo cierto es que el consumo problemático de sustancias está en nuestros consultorios y a veces le damos la importancia que tiene y otras veces no. Independientemente de que podemos intentar discernir entre lo que es una adicción propiamente dicha y un consumo por pertenencia, por ejemplo, como pasa en algunas situaciones donde, no sé, por ejemplo, hay jóvenes que por ahí de lunes o de domingo a viernes no consumen y después consumen con amigos los fines de semana. En esos casos es bastante difícil hablar de una situación adictiva, pero en realidad lo que nosotros, y esto tiene que ver con las intervenciones, lo que nosotros, y con las intervenciones de borde, vamos a poner claro esto, lo que nosotros no podemos dejar de ver es qué relación tiene un paciente con el consumo. Para lo cual, lo primero y fundamental es que pongamos los prejuicios en el bolsillo, la moral en el bolsillo, porque en realidad nosotros no estamos ahí para decir si está bien o está mal ese drogue, sino para ver cuál es la relación del paciente con la sustancia, cuáles son los efectos en su vida cotidiana desde el plano de la salud mental, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero además, esto nos invita y nos obliga a pensar seriamente en lo que son las situaciones de adicción y consumo encubiertas, que son bastante más problemáticas que las drogas. Por ejemplo, yo el otro día leía una estadística que sacó el doctor Calabrese, que es uno de los estudiosos más serios del tema de las adicciones, y él contaba que cada 1.600 personas que mueren por consumo de cualquier tipo de las llamadas drogas, hay 1.600.000 personas muertas por alcoholismo o tabaquismo. Es decir, el alcoholismo y el tabaquismo
ocupan, digamos, en términos de consumo de riesgo, un lugar muchísimo más peligroso. Está absolutamente invisibilizado. Y así como antes le dimos a Córdoba feo, ahora vamos a señalar una cuestión. En Córdoba, si no lo desarmaron ahora en estos tiempos, Córdoba hasta ahora es el único lugar en el país que tiene un centro estatal de atención a la problemática del alcohol. Esto lo dice Calabrese en el libro. Sí, lo que no sé si sigue funcionando o no. Sí. Bueno. Pero digo, esto muestra las claras que nosotros podemos reclamar políticas públicas, pero no ser reflejo de esas políticas públicas, porque a veces solo responden a conveniencias sectoriales y temporales. Pero en realidad, un paciente con consumo problemático siempre tiene algún tipo de consecuencia en su vida cotidiana. Entonces, cuando yo digo que hay que atender a esto, ¿por qué digo que hay que atenderlo? Porque a veces, o porque el terapeuta le parece que no está mal que fume, porque por ahí el terapeuta también fuma o se toma alguna línea de vez en cuando. No, pero estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando del consumo en sí, sino del consumo problemático. Por eso digo, si alguien cuenta que fuma porro, que toma alguna de estas drogas sintéticas, que toma cocaína o que toma paco, creo que hay que estar atento a ver qué pasa con eso. De la misma manera que yo creo que hay que estar atento al tema del tabaquismo, al tema del alcohol y a la cuestión de que no estamos hablando de adictos al alcohol, al tabaco, a la cocaína, a los psicoactivos, sino que estamos hablando de personalidades con tendencia a la adicción. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque si nosotros nos quedamos en la cuestión de la adicción a determinada sustancia, en realidad se nos pierde de vista un vagón de cosas que tienen que ver con esa personalidad que, como bien lo hemos visto, puede cursar exitosamente una situación terapéutica que apunte a que se libre de esa droga, y en realidad después va a establecer algún otro tipo de relación de consumo problemático, ya sea con una sustancia, con una persona, con una institución, con una profesión, con lo que fuere. Entonces, ojo, cuando en la primera instancia se atiende a la emergencia, pero después hay que profundizar en lo que hay detrás, que es de qué se trata esta personalidad que circula presa de un componente adictivo importante. ¿Sí? Cuando hablaba hace un rato de los diagnósticos, yo les cuento solo como referencia que en realidad durante muchos años trabajamos con lo que llamábamos la clasificación argentina de la salud mental, de la enfermedad mental, perdón, que poco y nada tiene que ver con el DSM-4, con el DSM-5. Si el DSM-4 es horrible, el DSM-5 es un compendio tremendo de patologización, que bueno saber que está al servicio de las empresas que fabrican medicamentos. Esta última edición del manual, digamos, no ha dejado títere con cabeza, es decir, está todo patologizado
incluso los famosos berrinches de los niños. Hay un trastorno que describe los berrinches de los chicos. Esto, por eso digo, y además hay una cosa que no tenemos que creernos y ver cómo hacemos para resolverlo. Por ejemplo, una de las cosas que nos dicen, sí, pero hay que trabajar con el DSM-4, por ejemplo, con el que se sigue trabajando hasta ahora. Hay que trabajar porque las obras sociales lo exigen, porque el Poder Judicial lo exige, porque los hospitales lo exigen. Sí, es cierto. Lo exigen hasta que uno presenta un fundamento de por qué no responde al diagnóstico que se le pide, sino que hace otro tipo de exclusión. Con eso, en general, los jueces, las obras sociales, se quedan conformes. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen fuerza legal para poder contradecir un diagnóstico fundamentado, ¿no? Pero en realidad yo creo que además nosotros caemos un poco en la comodidad, bueno, no está bien, le pongo FH5 y ya está. Y así es como vamos transportando el etiquetamiento de un servicio a otro, un servicio a otro, un servicio a otro. Y además, la cuestión de la codificación tiene que ver con dos cosas. Primero, con el abuso de autoridad. Es decir, se codificaba para que el paciente no supiera lo que uno estaba diciendo que le pasaba. Esta es la primera cuestión, que ha sido modificada con la cuestión de los derechos de los pacientes, que ahora tienen derecho legal a saber cuál es el diagnóstico que el psicólogo tiene sobre lo que está ocurriendo, que nos trae algunos problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando, por más que trabajen con psicoanálisis o no, todos tuvieron que leer a Freud en la facultad. Bueno, Freud decía en uno de los textos clásicos que nosotros estudiábamos, es que había estructuras a las que no había que decirles cuál era el diagnóstico presuntivo que uno tenía, porque no bien le comunicáramos el diagnóstico, iba a virar en el armado de otro cuadro. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, con eso nos la tenemos que ver para ver cómo hacemos, pero lo cierto es que es una buena cosa esta cuestión de que se haya sacado un poco de poder a la posibilidad de manejarnos en secreto acerca de lo que está ocurriendo con el paciente. Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, bueno, la que está más clara, es esto del cuadro que entra en el DSM-4, tiene una forma psiquiátrica de resolución y tiene una forma medicamentosa de resolución. En relación a lo medicamentoso, también acá hay una cuestión importante a decir. Primero, espero no herir ninguna susceptibilidad, pero nosotros como psicólogos con lo medicamentoso, con la receta de sustancias, no tenemos absolutamente nada que ver, ni siquiera con las flores de Bach, ni siquiera con eso. Me parece que cuando además el tema, esto está claro en todas las leyes de ejercicio de la psicología en todo el país, en todas dice que los psicólogos tienen prohibido suministrar o aconsejar la toma de sustancias a los pacientes. O sea que así le recetemos agua químicamente, como agua química, como es una flor de Bach, o lo que puede, en realidad estamos agrediendo la cuestión del ejercicio profesional. Pero independientemente de eso, que es una cuestión ética, donde cada uno se posiciona como puede, la otra cuestión es que para eso existe la imprescindible interconsulta
cuando estamos con un paciente en situación de riesgo o de desborde. La interconsulta implica que tal vez nosotros podemos decir por qué sí o por qué no nos parece que tiene que tomar alguna medicación, porque tampoco somos, digamos, puristas en relación a estar contra la medicación, porque en realidad, primero que hay algunos pacientes que sí o sí van a necesitar ser medicados, porque no hay estructuras como en algunas épocas se tomaron en Italia, estas estructuras donde había un tipo de internación especial, donde se hicieron experiencias bastante exitosas, según algunos, de medicalización absoluta hasta de la psicosis más extrema. Pero lo cierto es que nosotros no contamos con esos procesos, contamos con lo que tenemos, y con lo que tenemos hoy es imprescindible la interconsulta psiquiátrica, y en todo caso poder acordar con el psiquiatra algún tipo de intervención medicamentosa, pero salvo excepciones que no impida nuestro trabajo. Es decir, un paciente con un brote ansioso extremo es muy difícil que pueda responder a cuestiones terapéuticas en la consulta. Pero seguramente si alguna medicación logra bajarle un poco el nivel de ansiedad, hay otras posibilidades de intervención. También es cierto que en algunos casos, los menos, hay situaciones extremas de ansiedad donde la intervención de la palabra y la intervención catártica logra bajar el nivel de ansiedad, pero no siempre es así. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo le decía que trabajaba con lo que en alguna época fue la clasificación argentina de las enfermedades mentales, que a grandes rasgos eran neurosis, psicosis y perversiones. En las neurosis se incluía a las histerias, que eran las fobias y las histerias de conversión, la neurosis obsesiva y las neurosis actuales. Las neurosis actuales son aquellas que fundamentalmente tienen manifestaciones orgánicas que Freud decía que no tenían correspondencia simbólica. Es decir, Freud la diferenció de la de conversión, porque él decía, la de conversión uno puede llegar rápidamente a entender el símbolo que está expresado en esa conversión. Mientras que en las neurosis actuales hay una inervación somática que no tiene explicación desde lo simbólico. Eso hoy está un poco entre paréntesis, y además cuando hubo dos psiquiatras, Rafael Paz y Lieberman, fueron docentes de psicopatología en la Universidad de Buenos Aires, y ellos planteaban que lo que Freud llamaba neurosis actuales en realidad era el comienzo de cualquier crisis neurótica, de cualquier cuadro clínico. Esto es muy importante. Bueno, después estarían las psicosis, que son las clásicas, maníaco-depresiva, esquizofrenia, con sus divisiones paranoide, desorganizativa, catatónica y simple. Estas cosas que yo no sé si lo hice silencio, pero estas cosas que en alguna época uno veía en los hospitales psiquiátricos cuando iba a charlar. ¿Qué más? A mí me gustaría pasar a dos o tres ejemplos que había traído por acá, rápidos, porque creo que puede darles Hay algunas situaciones de violencia que aparecen encubiertas
en el consultorio y que, como decía antes, es imprescindible poder detectar para poder señalar. Cuando yo digo señalar, no digo lo veo y lo digo, ¿no? Está en la intervención del psicólogo, una de las cosas fundamentales es el timing, es decir, intervenir en el momento en que el paciente está en condiciones de escuchar esa intervención. No siempre la pegamos, pero igual después Freud vino a salvarnos cuando dijo, bueno, pero si uno hace una interpretación fuera de tiempo, primero produce el rechazo del paciente y a veces la deserción, pero a la larga el paciente entiende que la intervención fue adecuada, solo que fue a destiempo. Hay una situación de violencia que a mí me impactó muchísimo y que en su momento, la verdad, me costó bastante buscar la forma de intervenir. Un paciente varón, cuando me consulta por primera vez, tenía 27 años. Y consulta porque en realidad lo secuestraron a él y a su novia y abusaron de su novia delante de él varios muchachos. Bueno, entonces él vino en ese momento con una crisis de terror, con la cuestión de estrés postraumático galopante, que esto lo vamos a ver ahora en la segunda parte, toda la cuestión del trauma, de los efectos del trauma, de las posibilidades de explosión del trauma posterior. Pero la cuestión es que este muchacho tiene consultas sobre eso y porque además a partir de eso se le había empezado a caer el pelo de manera muy llamativa. Trabajamos muchísimo los miedos hasta que en algún momento llegamos a sus fantasías de relación, las propias y previas a la situación que había vivido. En algún momento puedo reconocer que a posteriori de esa situación, en algunos momentos que lograba salir del terror, se excitaba pensando en la situación. Hasta ahí, nada que, digamos, que se salga de lo que uno puede esperar en alguien que sufrió una situación tan extrema. Identificación con el agresor, etc. Este pibe tenía madre, a la que estaba muy apegado, y padre, separado de su madre, separado de su hijo. Él era hijo único. Se va, digamos, para la caída del cabello, se va, deja hacer análisis porque se va a vivir a Europa y vuelve. Esto uno lo puede contar gracias a los años, y vuelve 30 años después. Cuando vuelve a la consulta, en realidad la cuestión fue muy llamativa porque nos encontramos frente a mi consultorio, que no nos veíamos desde hacía 30 años. A mí me costó reconocerlo porque ese actor buen trabajo que habíamos hecho estaba absolutamente calvo. Tiene 57 años. Y en realidad cuando nos encontramos, él iba a ver a su analista. Bueno, nada, le dio su teléfono, le di mi teléfono, alegramos de encontrarnos, etc.
Pasan algunas semanas y me llama por teléfono que quería tener alguna entrevista conmigo, bueno, le estaba yendo en su análisis y había abandonado. Bueno, viene al consultorio y en ese momento viene porque el análisis del PSA de la próstata, que es el fantasma de todos los muchachos mayores de 50 años, que le tenía que dar 0 y pico, le daba 15, con lo cual podría estar hablando de un cáncer de próstata de acá en la China. Estaba totalmente aterrorizado y en realidad lo que él ponía énfasis era: yo tengo mucho terror, pero no tanto por mí, sino por qué puede pasar con mi hija si yo me muero, queda abandonada. La madre de su hija es supuestamente psicótica y tiene internaciones periódicas. Así que la mayoría del tiempo ella está con él. Bueno, él tenía nada, ahí trabajamos absolutamente elemental, la cuestión del terror, a que su hija quedara sola, pero por identificación de él que había sufrido ese abandono por parte del padre, etcétera, etcétera. Pero lo concreto es que, bueno, después resulta que parece que él había tenido un golpe y por eso el PSA se había disparado. Como se había disparado, estaba bien, no tenía ni cáncer de próstata, ni siquiera la próstata agrandada. Pero seguimos trabajando una serie de cuestiones y en un momento aparece que él está más o menos en pareja con una mujer con la que ella quiere tener un hijo y él por ahora no, que si bien le gustaría, pero que no estamos seguros si quiere tener. Y entonces me dice, pero además no sé cómo hacer porque no sé, yo ya pasé por 4 o 5 abortos, no quiero volver a pasar por lo mismo. Entonces digo, bueno, ¿cómo que pasaste por 4 o 5 abortos? ¿Cómo es eso? Sí, dice, mira, yo tengo un problema, a mí no me gusta tener relaciones con todo. No lo banco, me parece que no siento, digo que no funciona. Sí, funciona bien, pero no me gusta. Entonces, en general, después de un tiempito, con mi pareja, hemos acordado con todas tener relaciones sin cuidarnos. Efectivamente, sin cuidar, por lo menos sin cuidarla a ella. Lo cierto es que, bueno, pero vamos a ver bien cómo es esto de 3 o 4, porque en un momento dijo 3 o 4, en otro momento dijo 4 o 5. Lo concreto es que han sido 9 abortos. 9 abortos. Y estábamos transitando hacia el 10º aborto. Estábamos transitando hacia el 10º aborto porque él estaba, o sea, en toda su estrategia de poder convencer a esta mujer de las relaciones sexuales. Bueno, lo cierto es que yo pensé que esto, acá evidentemente hay una situación, porque él graciosamente decía, claro, se ve que yo tengo como mucho deseo de ser padre. Realmente viste, pareciera como que su deseo tiene algo que ver con algo no demasiado bueno que te pasa con las mujeres, pero además no tenés hijos. Si nos ponemos en la posición que vos venís trayendo, en realidad matás, no creás. Es decir, es como si vos
armaras todo